Vamos a tratar el tema 10, titulado La lengua como sistema, punto, la norma lingüística, punto, las variedades sociales y funcionales de la lengua. He decidido optar por un tema más de lengua, ya que está relacionado con el tema 7, ya que ahí tratábamos las variedades dialectales de la lengua, y con el tema 8, que trataba este ámbito, ¿no?, de la lengua en contacto, bilingüismo, diglosia. Y este tema, como incluye las variedades sociales y funcionales, que serían ya las que nos quedarían, junto con el concepto de lengua como sistema, la norma, profundiza en la norma, por ejemplo, pues ya dejamos este tema finiquitado y el siguiente tema seguramente volverá a la literatura y continuaremos con lo que va después del mestre de clericía. Ya iremos con la época alfonsí y todo eso, pero ahora vamos al tema 10. Como introducción podemos hablar de un grande entre los grandes de la lingüística, como es Ferdinand de Saussure, Saussure, ¿no?, escrito Saussure en español. Citamos ese curso de lingüística general, maravilloso, donde destaca el carácter de la lengua como un sistema de signos, que sería el más complejo de todos los sistemas empleados por el ser humano para comunicarse. Saussure afirmaba que se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social, que sería la semiología, que viene de semeion, que significa signo, ¿no?, del griego semeion. Por lo tanto, la lengua no sería más que un sistema de signos perfectamente estructurado y se catalogaría como sistema semiológico, ¿no?, que viene de la semiología. Por lo tanto, el lenguaje es un sistema totalmente, o sea, bastante bien, no, perfectamente, que no me sale la palabra, perfectamente estructurado. Algunos seguidores de Saussure hablan de estructura en lugar de sistema, pero al final es lo mismo. Podemos concluir esta introducción diciendo que se va a incluir aquí una profundización en el concepto de norma lingüística y que se van a tratar las variedades sociales y funcionales, ya que las otras variedades, las dialectales, se tratan en el tema 7, así que no mucho más. Ya hemos citado a Saussure, luego iremos citando a Coserio, Covaci, en fin, eso ya lo iremos viendo durante el desarrollo del tema. Como, como gran apartado, la lengua como sistema, ¿no? En primer lugar, yo siempre intento seguir la mayoría de las veces el orden del título del tema. Vamos a hablar de la lengua como sistema, que sería ese primer apartado, y un 1.1 que sería lenguaje, lengua y habla, signo lingüístico. Aquí continuamos con Saussure, quien estableció claramente la distinción entre lenguaje, lengua y habla, partiendo de esa concepción de sistema que se ha explicado anteriormente. El lenguaje sería la facultad, la facultad del lenguaje, la lengua sería el sistema en sí y el habla la realización del sistema. Eso sí, habla de langage, ¿no?, lang y parole, que sería lenguaje, lengua y habla, que es la realización del sistema. La lengua aparece caracterizada siempre en contraposición al habla, en algunos aspectos. Por ejemplo, la lengua sería mentalista, ya que es una suma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, o sea, se puede localizar en el cerebro. Es el conjunto de hábitos lingüísticos, y es decir, es la suma de todo lo que la gente dice, que se va formando y acumulando, como si fueran sedimentos, ¿no?, en el cerebro. Sin embargo, el habla es psicofísica e incluye la fonación. Por otra parte, la lengua es social, ya que es exterior al individuo, que por sí solo no puede crearla ni modificarla, pero el habla sería totalmente individual, ¿no?, un acto individual, no es social. La lengua es sociotemporal, o sea, es producto social de la facultad del lenguaje, una herencia de la época precedente, mientras que el habla es un acto momentáneo. O sea, lo que yo digo ahora es mi habla en este momento. Y ya está, sería esa realización, digamos en directo, lo que se dice en un momento, en un acto de habla. La lengua, ya para terminar, sería intralingüística. Es un sistema de signos que expresan ideas, donde es esencial solamente la unión del sentido y de la imagen acústica, ¿no?, significante y significado, y el habla sería el uso del código, o sea, el conjunto de combinaciones individuales para manifestar el pensamiento personal. O sea, es un poco más concreto que ese carácter intralingüístico de la lengua. Lengua y habla, para Saussure, en definitiva, son interdependientes.
aunque sean diferentes, ¿no? Tiene una es mentalista, otra psicofísica, pero son interdependientes. Sin habla no hay lengua y sin lengua no habría habla, ¿no? Dependen una de la otra. Y como he dicho antes, el signo sería una entidad formada por un significado, que es el concepto, y un significante, que es la imagen acústica, ¿no? Árbol, la imagen, lo que yo digo cuando digo árbol, esa imagen acústica tiene un concepto muy concreto que es un árbol, ¿no? Pero ya cada persona tiene una imagen de árbol distinta en la cabeza. Es una relación totalmente arbitraria, ¿no? Si yo digo árbol y la relación con el árbol es algo arbitrario, artificial, no hay una motivación natural para Sosig. Para Hemslev, el nombre se las trae, H-J-E-L-M-S-L-E-V, Hemslev, que está citado en Kobachi, Tendencias actuales de la gramática, la definición de Sosig de la lengua como sistema de signos, bueno, dice que es inadecuada, no le convence mucho a este señor. Dice que significante y significado serían expresión y contenido. O sea, cambia la denominación y llama esquema a la lengua considerada como forma, él le llama esquema. Norma, llama norma a la sustancia formada, pero considerada independientemente de la manifestación, ¿no? Hay una norma independientemente de lo que la gente luego diga. El uso, le llama uso a la lengua en cuanto conjunto de hábitos propios de la comunidad. Y incluye el concepto de acto, que es el habla de Sosig. O sea, incluye el concepto de uso, que es el uso de la comunidad, ¿no? O sea, pone como un concepto más entre norma y acto, que es el uso. Coseriu, en Lecciones de Lingüística General, que es otro mítico, Coseriu, redefine muchos de los términos de Sosig y distingue y caracteriza varios niveles del lenguaje. El lenguaje sería una actividad universal, humana universal, que se realiza individualmente, pero siempre según técnicas históricamente determinadas, que son las lenguas. El lenguaje, ¿no?, en definitiva, se presenta siempre como históricamente determinado, como lengua. Y no hay hablar que no sea hablar una lengua. No puedes hablar nada que no sea una lengua. Pero eso sí, la manera de hablar ya difiere de esa técnica históricamente determinada, de esa lengua. Puede ser diferente, en cierto modo. De ahí que en el lenguaje se distingan tres niveles, que son autónomos, en cierto modo. El nivel universal, que se refiere a la facultad, ¿no? A la facultad humana, que es algo universal en todos los seres humanos. Es histórico, porque forma lenguas históricamente determinadas, y es individual, porque cada individuo habla de un modo determinado. Luego, ya para terminar, podemos mencionar a Chomsky, ¿no?, citado en Kobachi, en esa obra que he dicho antes. Para Chomsky, ¿no?, que tiene esa concepción tiene ese innatismo, se dice que la estructura lingüística es una realidad mental inaccesible a la observación directa, de ahí que una gramática adecuada deba estar en armonía con la intuición del hablante nativo, con esa capacidad innata. Él defiende una capacidad innata para, para el lenguaje, ¿no? Para el lenguaje sí coinciden mucho, pero él lo dice incluso para formar una gramática, que es algo que defendía Chomsky. Chomsky decía que la definición de lenguaje comprende también a lenguajes artificiales como el matemático, y que la gramática sería simplemente un mecanismo para generar las oraciones de una lengua, y la sintaxis el conjunto de principios y procesos para la construcción de oraciones. Chomsky habla de competencia y ejecución, que se relacionan con lenguaje, lengua y habla, ¿no? Tenemos la competencia del lenguaje, de lingüística, y la ejecución de ese lenguaje, de esa lengua. La competencia, como he dicho, sería esa intuición innata del hablante nativo. Tiene una competencia para hablar una lengua, para poder aprenderla, hablarla, dominarla. Y su conocimiento de la lengua como hablante oyente ideal es la realidad mental que respalda luego la ejecución, que es el uso que el hablante hace de su lengua. Aunque hay diferencias, en definitiva, entre denominaciones y niveles, pero al final la gran mayoría de estos estudiosos, de estos lingüistas, dicen lo mismo. Hay una competencia, una habilidad, digamos un esquema, o sea, es que al final es lo mismo. O sea, tenemos una facultad que es el lenguaje, que se puede realizar de muchas maneras,
Y ahora vamos a profundizar en el 1.2 en las relaciones entre los signos, ya que hemos definido un poco en qué consiste todo el lenguaje, una lengua, el habla, le hemos dado un poco de forma a estos conceptos, hemos esclarecido un poco las definiciones, vamos a hablar ahora de las relaciones entre los signos del sistema. Por un lado tenemos las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Saussure decía que la lengua era un juego, es un juego de oposiciones, donde tenemos relaciones sintagmáticas, que son las relaciones entre los signos presentes en un sintagma, y luego las asociativas, que son la relación entre un signo realizado o pensado y otro signo, ¿no? Es la elección entre un signo y otro. Pero la sintagmática, una vez habiendo hecho esa elección, digamos que los signos luego tienen que estar relacionados unos entre sí, que haya concordancia, ¿no? En esa combinación de signos. Es decir, en el eje sintagmático tenemos la combinación u ordenación de signos, y en el paradigmático la elección de unidades funcionales y materiales dentro de las cuales se elige, ¿no?, la adecuada para lo que se quiere expresar. Entonces, sintagmáticas y paradigmáticas, que las paradigmáticas son las asociativas. Luego tenemos la sincronía y diacronía, que esto ya fue explicado en los temas, ¿no? Sí, sobre todo 8, pero también en el 7 un poco. La sincronía es el hecho estático, lo que pasa ahora, ¿no? Es la sincronía, lo que ocurre en este momento del presente, y la diacronía es el hecho evolutivo de la lengua. Aquí podemos citar a Coserio también, su obra Sincronía, Diacronía e Historia. La sincronía habla de la relación de hechos simultáneos en el tiempo, y el otro de la sustitución de un elemento por otro a lo largo del tiempo. Y bueno, Saussure, más que diacronía y sincronía, propone otros conceptos que al final vienen a decir lo mismo, y habla de lingüística descriptiva, de lo que se describe ahora mismo, y la histórica, porque se refiere a la historia de la lengua. Y poco más. Luego tenemos la oposición-neutralización, ¿no? Que es un principio fundamental del estructuralismo lingüístico, que se puede resumir en que las unidades funcionales existen gracias a las oposiciones en las que participan. No las oposiciones de profesor, sino las oposiciones de signos. Una diferencia funcional mínima entre dos unidades se llamaría rasgo distintivo, como por ejemplo lo que se produce entre el verbo ver y el verbo mirar, que tienen una parte en común, pero se diferencian en el rasgo intencional. Esto ocurre también con los fonemas B y M, ¿no? Los dos tenemos esa producción bilabial, pero no luego cambia en otros aspectos fonéticos, ya que la distinción, por ejemplo, nasal, oclusiva y todo eso, que no tampoco vamos a profundizar ahora, ya que es otro tema, pero que comparten, tienen rasgos en común, pero difieren en otra cosa. Luego tenemos el rasgo de neutralización, el principio de neutralización, que introduce una importante restricción a las oposiciones distintivas de una lengua, ya que éstas no funcionarían en todos los casos y en algunos contextos o situaciones quedan suspendidas, totalmente neutralizadas, que es lo que ocurre con la R vibrante, ¿no? La R sola cuando, por ejemplo, va entre vocales, en pero, en claro, y cuando va a principio de palabra o en doble R, ya que la distinción solo funciona en posición intervocálica. En el resto de posiciones no se produciría esa distinción entre R y doble R. Al principio de palabra con una R bastaría, pero en posición intervocálica tienes que poner doble R. Porque no se produce, no se produce esa neutralización. En definitiva, oposición es esa diferencia funcional mínima, y neutralización es cuando en algunos contextos las oposiciones se neutralizan y quedan suspendidas. Luego tenemos la doble articulación del lenguaje, para terminar. Este principio que bueno, es una de las razones por las que la lengua es el código más complejo que existe y también el más potente. Este hecho reside en la doble articulación del lenguaje, que está integrado por dos tipos de unidades que se articulan en dos niveles. Los de la primera articulación, que poseen significado, los monemas, y los de la segunda articulación, que no poseen significado, que son los fonemas, ¿no? La lengua tiene esa doble articulación en monema y fonema,
Y ya está. Ya hemos dicho estas cuatro relaciones principales entre signos. La primera, resumiendo, serían las relaciones sintagmática y paradigmática, luego sincronía y diacronía, luego oposición y neutralización y para terminar la doble articulación. Son las cuatro principales relaciones entre signos. Vamos ahora con el 1.3, los planos del sistema, los niveles del lenguaje. Se distinguen tres planos: morfología, sintaxis y léxico. Vamos a empezar a darle un poco de forma, ya que luego se añaden otros niveles, como el pragmático y tal, pero bueno, vamos a hablar de los tres planos clásicos: morfología, sintaxis y léxico. Esto ya el funcionalista Mathesius, ya en 1929, caracterizó la lengua como un sistema de tres niveles. Del inferior al superior, pues sería fonológico, morfológico y sintáctico. Luego se añade el supersintáctico o estilístico, y la interrelación de estos niveles da cohesión al sistema en su totalidad, ¿no? Los niveles superiores imponen su organización a los inferiores, pero siempre los inferiores seleccionan los medios de realización. Explicando esto, bueno, los tres niveles clásicos de toda la vida han sido, bueno, el fónico, empezando por el fónico, fonológico. Este incluye los fonemas, que son las unidades mínimas semánticamente distintivas que conforman este sistema fonológico, que se definen por un haz de rasgos distintivos, diferenciales y pertinentes. Por ejemplo, la B que hemos dicho antes, hemos dicho que es labial, ¿no? Pero a diferencia de la M, es oclusivo este fonema y sonoro, ¿no? Luego la M también es sonoro, pero tiene esa diferenciación de nasal. Y en definitiva, la fonología es la disciplina que estudia el sistema de fonemas de una lengua. Luego pasaremos al nivel morfosintáctico. En el nivel morfosintáctico tenemos morfológico y sintáctico. En el nivel morfológico se estudian los morfemas, tanto los morfemas del léxico, flexivos, derivativos. Su estudio permite determinar las flexiones y clases de palabras. Y en el sintáctico se analizan estas mismas unidades, pero en combinación, o sea, dentro de su función, dentro de los sintagmas y de la oración. Y con respecto al nivel léxico, las unidades mínimas de este nivel serían los lexemas, ¿no? Los lexemas... Bueno, yo he dicho antes que el morfema léxico está en el morfosintáctico, pero a ver, realmente en el nivel léxico, el morfema léxico es una unidad clave. Es la base de las unidades léxicas. Este nivel es objeto de la lexicología. Y aquí también incluimos la semántica, ¿no? La semántica, ¿no? Que se relaciona mucho con la pragmática, que analiza los mecanismos de la significación y el significado de las palabras y del resto de unidades léxicas. Aquí terminaremos este gran apartado 1. Podamos pasar ya al 2, que es el de la norma lingüística, siguiendo este orden, ¿no? En el título que he dicho. El concepto de norma ya lo explicamos en el tema 8, pero como aquí estamos en el tema 10, pues al tribunal no le importa un pimiento el tema 8. El tema 10, pues aquí está la norma en el tema 10, pero yo cito, ya que lo he explicado en otra grabación de tema, pues lo digo, que yo también en el tema 8 me meto bastante en la norma. Pero aquí voy a repetir un poco lo mismo, intentando profundizar. El concepto de norma se ha relacionado tradicionalmente con el buen uso, ¿no? El buen uso de la lengua, la corrección lingüística, pero las investigaciones modernas han ido estableciendo una separación cada vez mayor entre el conocimiento científico de una lengua y la determinación de su norma. Además, la evolución de la lengua suele tener origen en las formas de hablar populares, como el latín vulgar, ¿no? En los argots y en las hablas dialectales, ¿no? Al final de ahí, de un incumplimiento de la norma, se han generado diversas lenguas que actualmente hablamos, como el español. Para Hensler, este hombre, este lingüista que he citado antes, el sistema de una lengua es una realidad puramente formal. La norma sería el conjunto de rasgos distintivos que permite reconocer la relación de los elementos entre sí. En cuanto al uso, por su parte, consistiría en los fenómenos semántico-fonéticos mediante los cuales el sistema se manifiesta realmente. O sea, en el tema 8 yo dije que al final nadie habla como dice la norma. Cada persona al final y cada comunidad tiene su forma de hablar, que es el uso. Al final la lengua es el uso. Y, por ejemplo, el diccionario de la RAE recoge el uso
Por eso cuando mucha gente se queja y dice, ¿por qué la RAE incluye esto, no incluye esto? Hay un lío, la gente tiene un lío con la RAE y la RAE lo que hace simplemente es recoger el uso de la gente. Si la gente no habla así, pues no, la RAE no lo va a incluir. La RAE recoge lo que se escucha y si incluye un vulgarismo, como almóndiga o concreta o lo que sea, o el que incluya, no es que diga, no, la RAE acepta concreta o almóndiga, no, la RAE te lo está recogiendo como un vulgarismo y te explica, almóndiga es un vulgarismo. Es decir, si lo usas, que seas consciente de que está mal. Pero la gente luego dice, no, es que como aparece en la RAE, el drive, pues ya está. Pues no, es que eso no tiene nada que ver. Al final se recoge el uso. Con respecto a Coseriu, en Coseriu el sistema para Coseriu no tiene el carácter formal que tiene para Hensley. Para Coseriu está cerca de la norma, pero no tiene ese carácter formal. Para Coseriu es la parte funcional del lenguaje. El aspecto normativo sería más bien el conjunto de las obligaciones impuestas, ¿no? Se imponen ciertas obligaciones, pero luego el sistema tiene más, ¿no? Tiene más dentro de esas obligaciones. En el nivel del habla es donde deben situarse todas las variaciones del sujeto hablante, en ese nivel del habla. Esto en cuanto a, bueno, no lo he dicho antes, pero dentro de la norma, este sería un 2.1, sería el concepto, ¿no? Concepto de la norma, explicación de definición del concepto de norma. El 2.2 vamos a hablar de la norma eh, como variedad estándar. La norma como variedad estándar se explica dentro de la sociolingüística, donde se define el concepto de norma en este sentido, en el sentido de la variedad estándar que representa el conjunto de normas y de usos aceptados por los hablantes como el buen uso, entre comillas, o el uso correcto, entre comillas, de la lengua. En general, esta norma tiene su fundamento en la propia historia de la lengua, en el prestigio que los propios hablantes le asignan e incluso en la institución académica, como la RAE, y reguladora del buen uso, del uso correcto, ¿no? Lo que diga la RAE, pues ya está, pues lo que diga la RAE va a misa, dentro de la norma como variedad estándar. López Morales, en Sociolingüística, esta obra que ha sido citada en el tema 8, los estándares suelen coincidir con los estilos más formales del sociolecto alto de cada zona. Es la variedad que se maneja en asuntos oficiales, en la educación, en los tribunales, en los medios de comunicación, en la creación literaria, ¿no? Ese sería la norma, la creación del concepto de norma como esa variedad, digamos, estándar, pero que realmente luego esa variedad estándar no la usa nadie, como ya he dicho muchas veces. El apartado 2 ya estaría, es un poco más cortito que el 1, define el concepto de norma y habla de la norma como la variedad estándar y ya está. Y vamos ahora al apartado 3, que tiene un poco más de chicha, que es el de las variedades sociales y funcionales de la lengua. Hablaríamos, a ver, déjame ver, podemos hablar de un 3.1 y un 3.2 y 3.3 me parece que no hay. 3.1 vamos a hablar de la consideración de estas variedades sociales y funcionales en la lingüística contemporánea, definidas como sociolingüística y dialectología, ¿no? Un título un poco largo, le podemos quitar lo último y hablamos de la consideración de las variedades sociales y funcionales de la lengua y ya está. Como señala López Morales, en esa famosísima obra sociolingüística, que tiene que estar en la biblioteca de cada profesor, la consideración del aspecto social y variable de la lengua no fue tomada en cuenta por Saussure, tampoco para Hensley, tampoco fue tomada por Hensley, y Chomsky pues, simplemente, o sea, sencillamente marginaba todo aquello que no se correspondía con la competencia lingüística de un hablante oyente ideal. Sin embargo, un discípulo de Saussure, Antoine Meillet, en 1928, subrayó las relaciones que creía haber entre la estructura social de la comunidad lingüística y el lenguaje. Destacó que la lengua era parte de un todo cultural, dando así ocasión al nacimiento de la escuela sociológica francesa. Estos resultados quedaron relegados hasta 1963, cuando el Social Science Research Council, perdón por mi inglés, inaugura oficialmente los nuevos estudios sociolingüísticos. Un año más tarde, William Bright presenta en Los Ángeles los objetivos de la nueva disciplina.
Y Wright define la diversidad lingüística en varias dimensiones, ¿no? En primer lugar, la define por sus condicionantes, la identidad social del emisor, la del receptor y las condiciones de la situación comunicativa. Aquí se estudian los dialectos de clase, casos de diglosia, diferencias por sexo, etcétera. La diacrónica, con el fin de buscar causas históricas. También tenemos la dimensión ¿no?, de creencias lingüísticas, ¿no?, lo que la sociedad pensaba que era un buen uso o usos estigmatizados. Y bueno, y poco más, ¿no? Es como que la diversidad lingüística tiene varias dimensiones, ¿no? Esos condicionantes sociales, la dimensión diacrónica y también el aspecto de las creencias lingüísticas, que son bastante determinantes. Luego la sociolingüística como disciplina en estos años 60 se consolida, sobre todo en Estados Unidos, con Labov, Gumperz y Himes, y son tres las direcciones de los estudios sociolingüísticos. La sociolingüística variacionista o variacionismo, representada por Labov, que se interesa especialmente por la heterogeneidad de la lengua y se opone totalmente al método generativo. Según Labov, la sociolingüística estudia las lenguas tanto diacrónica como sincrónicamente, pero en su contexto social, sobre todo, tomando en cuenta las comunidades de habla de todos los estratos sociales. Demuestra que existe una variación social relacionada con la estratificación social de la lengua, así como una variación estilística causada por cambios de registro que se documentan en un mismo hablante, cuando pasa, por ejemplo, de un habla formal a un habla familiar. Luego tenemos la etnografía de la comunicación, que es una disciplina procedente de la tradición antropológica. Su punto de partida es el estudio comparativo de los acontecimientos de habla propios de cada cultura y su objeto de estudio es, según Himes, en español con Y, lo que llamó, su objeto de estudio es lo que llamó este autor, este lingüista, sociolingüista, competencia comunicativa. Es decir, el conjunto de reglas sociales que permite utilizar de manera apropiada la competencia gramatical. Es decir, la competencia comunicativa para Himes sería la competencia comunicativa es la capacidad de usar la gramática dentro del conjunto de la sociedad, del uso de lengua como uso social, ¿no?, en su uso social, esa competencia comunicativa, que es el buen uso de la gramática, dependiendo de la situación de habla, ¿no?, de cada momento, de cada cultura, y eso es lo que se llama etnografía de la comunicación. Y para terminar aquí este 3.1 tenemos la sociolingüística interaccional o interpretativa, que es una prolongación de la etnografía de la comunicación y que ha intentado integrar las dimensiones pragmática e interaccional en el análisis de los hechos de variación social. Esto lo tenemos representado por Gumperz, acabado en Z, que demuestra que las variables lingüísticas dependen de las funciones comunicativas y estudia los procesos por los que los enunciados se relacionan con los diversos contextos que hacen posible la interpretación de los enunciados, ¿no? Aquí sobre todo tiene en cuenta los contextos, ¿no? El uso de la lengua, la comunicación en diferentes contextos. Por eso se llama interpretativa, sociolingüística interpretativa. Y en definitiva, la dialectología debe estudiar, por un lado, ¿no?, que no está en este tema, pero debería estudiar las variables diatópicas, ¿no?, de la lengua. Y la sociolingüística, que es lo que estudiamos aquí, ha de estudiarlo todo en su contexto social, no teniendo en cuenta la procedencia o la geografía, sino el contexto social de la comunidad de hablantes. Así que en este 3.1, resumiendo, hemos visto por un lado la sociolingüística variacionista o variacionismo de Labov, la etnografía de la comunicación de Himes, y la sociolingüística interaccional o interpretativa de Gumperz. Y ahora vamos a pasar con el 3.2, las variables sociales y funcionales de la lengua. Aquí ya vamos a hablar de todo, ¿no?, de todas las variables sociales y funcionales. Podemos empezar introduciendo que una lengua ofrece siempre diferencias internas correspondientes a tres tipos fundamentales: las diatópicas, el espacio geográfico; diastráticas, entre los estratos socioculturales; y las diafásicas, entre los diversos tipos de modalidad expresiva. Y a cada uno de estos tres tipos de diferencias corresponden tres tipos de sistemas lingüísticos,
los dialectos, los niveles de la lengua y los estilos de lengua. Vamos a empezar por las diatópicas. Muy fácil, no hace falta profundizar mucho, ya que aquí no toca mucho. Definimos simplemente por encima y ya está. Las variantes diatópicas pertenecen al campo de la dialectología, ¿no? Son universalmente conocidas como las variantes geográficas de la lengua, dialectales, regionales, locales, y la diferencia entre que sea dialecto, regionalismo o localismo es la extensión geográfica que ocupan. Luego tenemos las diastráticas, los sociolectos, ¿no? Que reciben la denominación de variedades diastráticas o sociolectos, y serían las variedades relacionadas con la estratificación social. Las causas de esta estratificación social son sociales y culturales, y entre las más relevantes señalaríamos el nivel sociocultural, es decir, la educación, la profesión, el nivel sociocultural en general, que sería esto, ¿no? Esta diferencia entre cultura, nivel de formación, nivel social, ya que las desigualdades de oportunidades, que esto lamentablemente ocurre, es innegable, de acceso a la cultura, inciden en el desarrollo lingüístico de los individuos, de los grupos socioculturales más desfavorecidos. Las clases más altas al final tienen mayor acceso a la educación y al conocimiento de la norma, y los grupos más desfavorecidos no tienen tanto acceso. Pero esto no es culpa de la sociedad. Esto aquí no, los lingüistas no solamente definimos la realidad y ya está. Hay, por ejemplo, vulgarismos que se producen por desconocimiento de la norma, barbarismos, ¿no? Que es una falta contra la pronunciación correcta, un accidente gramatical, la impropiedad, que es el empleo de una palabra con un significado que no le corresponde, y el solecismo, que es una incorrección de naturaleza sintáctica, ¿no? Y esto ocurre pues por ese menor acceso a la cultura y el conocimiento de la norma estándar. Luego tenemos la edad. La edad, este ejemplo de la edad lo tenemos sobre todo en sociedades modernas y cosmopolitas, que aquí las diferencias son más acentuadas que en otras sociedades, y se producen debido a otras motivaciones como la cohesión grupal, un afán de diferenciación, incluso muestras de rebeldía en la adolescencia, ¿no? La juventud en general. Los mayores, los mayores como yo, los señoros profesaurios, pues preferimos el término más antiguo, y los jóvenes usan abusivamente términos pobres en información y crean nuevos términos, ¿no? Esto de en plan, tipo, no sé qué, ¿no? Eso pues es muy típico de la gente joven. A ver, yo no le he hecho la culpa, todos hemos pasado por esto. Yo ahora que soy un señor mayor profesaurio, pues me choca más como profesor de lengua, pero es lo que hay. Al final es una variedad social más. Luego tenemos el sexo, o sea, entre masculino y femenino. Aquí puedo citar alguna investigación como de López Morales, que investigó en el pueblo caribe, donde hay una diferencia extrema, donde los hombres hablan caribe y las mujeres hablan arahuaco. Luego también tenemos el factor prestigio, que se da en sociedades más modernas. Se espera, ¿no?, por cierto machismo, que la conducta social de las mujeres sea más correcta, y por lo tanto su habla debe serlo, sobre todo hace unos años. Hoy en día esta diferencia se nota menos, pero sí es verdad que socialmente, como se espera un comportamiento más refinado en las mujeres, pues también se ha esperado un lenguaje más refinado, pero bueno, eso simplemente es un factor que menciona López Morales, que habría que investigar mucho más. De hecho, se investiga sobre esto, pero no podemos profundizar tampoco mucho más. Aparece aquí estudiado este factor y ya está, lo mencionamos y listo. Luego la raza y la etnia. Hay etnias que mantienen a toda costa algunos rasgos como seña de identidad, ¿no? Como también una muestra de identidad propia, que no se pierdan algunas costumbres. Hay un caso estudiado de los franco-canadienses, ¿no?, que mantienen ciertas diferencias. Luego la procedencia entre zona rural y núcleo urbano, ¿no?, que también hace que difiera un poco el lenguaje, la manera de hablar, que tiene que ver sobre todo con el hábitat. Aquí hay un componente tanto sociocultural como de aislamiento entre grupos. Ese aislamiento lingüístico pues hace que algunas formas permanezcan más inmutables en algunas zonas rurales,
mientras que en el lenguaje urbano hay mucha más vitalidad y una tendencia al cambio que no se da en el habla rural. Luego aquí tenemos también, por ejemplo, podemos mencionar las jergas, ¿no? Que es un tipo de lenguaje que emplean solo los miembros de un mismo grupo, ¿no? De profesión o grupo social. Hay jergas profesionales, luego jergas especiales, como la que utilizan, ¿no? Algunos grupos tanto desfavorecidos como personas que están al margen de la sociedad o de la ley, ¿no? Que utilizan un lenguaje críptico por necesidad de diferenciación. Y ya está, aquí podemos cerrar, bueno, ya está, como si fuera poco. Aquí podemos cerrar las variedades de estratificación social. Vamos ahora con las variedades o diferencias diafásicas, los estilos, los registros. Esta variedad se inserta en un parámetro que va desde las posturas más coloquiales a las más formales. Las diferencias diafásicas pueden ser notables entre lengua hablada y escrita, entre lengua de uso literaria, entre el modo de hablar familiar y el habla en público, el lenguaje corriente, el lenguaje burocrático. Incluso en la lengua literaria hay diferencias entre el verso y la prosa, por ejemplo, en los estilos, en los registros. Y los factores que intervienen en estas variantes son diversos, pero destacamos en primer lugar el receptor y la situación comunicativa, ya que si hablamos con un superior en rango social o cultural, tenderemos consciente e inconscientemente a expresarnos en una modalidad formal, más cuidada, ¿no? Tenemos más cuidado. Con nuestros íntimos, pues empleamos un lenguaje más espontáneo, directo, mucho menos cuidado en la forma. Por otro lado tenemos el canal empleado, ¿no? Principalmente la diferencia de actitud cuando escribimos o cuando hablamos. Cuando escribimos tenemos mayor conciencia de la necesidad de respeto a la norma y sentimos una marcada responsabilidad que poco tiene que ver con la actitud relajada, espontánea, de inmediatez comunicativa con que hablamos. En mi caso, yo por ejemplo cuando escribo en Twitter, en Instagram, ¿no? Yo cuido un poco más mi lenguaje, pero aquí cuando hablo y grabo este tema tiendo a hacer algún chascarrillo, alguna broma, alguna cosa. Es decir, como que me escondo menos, me quito la careta y se ve mejor cómo hablo y cómo me expreso. Mucho más que si solamente me lees en una red social. Luego tenemos el tema, ya que no es igual hablar sobre temas de la vida cotidiana que de una teoría política o filosófica, ¿no? En el segundo caso resulta imprescindible el conocimiento de la materia y de la terminología adecuada, ¿no? Para que haya claridad conceptual y cierta corrección. ¿Qué más? ¿Alguna más? Yo creo que ya está. Yo creo que si cerramos el tema aquí no pasa absolutamente nada. Más que suficiente. Como conclusiones, pues bueno, que hemos clarificado un poco este concepto de lengua como sistema. Hemos visto que los autores, aunque difieran en concepto, al final hablan de lo mismo, ¿no? Es el mismo perro con distinto collar. La única diferencia un poco más apreciable la tenemos con la irrupción de la sociolingüística, que sí que fue una revolución, ya que tuvo en cuenta el aspecto social, que es imprescindible dentro del estudio de la lengua, que este aspecto pues ayuda un poco a entender cómo hablamos, cómo nos expresamos, nos ayuda en nuestra competencia en comunicación lingüística, nos ayuda mucho en nuestra competencia ciudadana, incluso en la competencia plurilingüe, ¿no? Aunque, bueno, menos, sobre todo en la de comunicación lingüística y la competencia ciudadana para saber expresarnos correctamente, también en conciencia y expresión culturales, para tener en cuenta, ¿no? que la cultura no solamente se nota en un dialecto determinado, sino también en la manera de expresarte, en la manera de relacionarte con la gente que está alrededor de ti, para entender quizá que algunos usos pues no es que sean malos, ¿no? Que no hay que hablar siempre con un nivel culto. Es decir, aquí hemos puesto en claro que la lengua no es solamente la norma. La norma está muy bien, hay que saber que la norma hay que seguirla, mantiene la unidad del sistema, es imprescindible que haya una gramática, pero que al final la lengua va mucho más allá. La lengua está en constante evolución, hay muchísimos factores, ¿no? De dónde vienes, con quién te relacionas, con quién hablas, todo determina que el habla es un acto único. En cada momento, con cada persona y en cada situación,
escrita o hablada, hay muchísimos factores, por lo tanto, cada persona es particular en su modo de hablar y me parecería una conclusión bastante completita. Como referencia, ya he dicho muchas, Coseriu, tenemos dos obras, Lecciones de Lingüística General y Sincronía, Diacronía e Historia. Podemos citar el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje, de Ducrot y Todorov. Luego está el nuevo diccionario, que es de 1998, es de Ducrot y de Schaeffer, con dos Fs, y con SCH, Schaeffer, o como se diga. Luego Kobachi, las tendencias actuales de la gramática, sociolingüística de López Morales, obviamente, y por supuesto el curso de lingüística general de Sosig. Y ya está todo dicho de este tema. Cerramos aquí el tema 10.